Yo me quedé en los tiempos de Napoleón en materia de tecnología. Bueno, ¿se ha oído bien hasta ahora? Perfecto. Bueno, muy bien. Sí, hoy parece que está mejor el asunto. Bueno, entonces, al virrey, al virrey Amari Borbón, lo convidan a presidir la Junta de Gobierno, pero el virrey, que sabe las intenciones de los próceres, eh, como Camilo Torres, y no es ninguna alusión personal a ningún estudiante de este curso, ni nada, y José Acevedo y Gómez, toda esta gente, el virrey se niega a formar parte de la Junta de Gobierno porque habría sido una traición a Fernando VII. Y ellos toman el poder y empieza una época muy linda de nuestra historia que se llama la Patria Boba. Porque esta declaración de independencia, que no es declaración de independencia, sino de fidelidad aparente, de falsa fidelidad a España, por parte de los próceres santafereños, esa, esa declaración de independencia no tiene un alcance nacional. De hecho, ni los de Santa Marta, ni los de Pasto, ni los de Neiva, ni ninguna parte estaban de acuerdo con este proceder. Y lo que va a empezar es una época de guerras civiles, que de guerras tienen poco, pero sí de conflictos civiles entre los próceres de Bogotá, de Santa Fe, y los de Popayán y los de Cartagena, principalmente esas tres ciudades y un poco también en Tunja. Todos estos criollos de estas ciudades ya estaban imbuidos de las ideas liberales y de las ideas constitucionales o constitucionalistas, pero se lanzan a una guerra, a una confrontación entre las provincias. En la Argentina ocurrió exactamente lo mismo, los de Buenos Aires contra el resto. Y en todas partes es el mismo fenómeno, es muy raro, es como si estuviera preparado todo eso. Lo mismo en Venezuela. Y aquí la confrontación principal se da entre payaneses y santafereños. Hay una gran rivalidad de los criollos y cada uno quiere prácticamente formar una república o una republiqueta aparte. Los de Popayán se veían también amenazados por los de Quito. Los próceres de Quito querían que Popayán y Pasto quedaran bajo el poder de ellos. La Patria Boba, que va de 1810 a 1814, creo yo, en algunos libros, perdón, si hubiera escrito alguno, en algunos libros se dice que hasta 1816. Patria Boba porque es un país que no se ha separado de España y que ya se enfrasca en guerras civiles. Claro, unas guerras de batallas de muy pocos hombres, de algunos cientos de hombres que combatían. Hay una batalla que poco se menciona porque da un poco de pena en San Gil, en mi tierra, la Palo Blanca. En esa batalla de la Palo Blanca se enfrentaron los santafereños, que los de San Gil eran partidarios de Santa Fe, y los de Popayán a Profe, qué pena. Señora, O sea que más o menos desde 1810 inicia este periodo de Patria Boba de la Patria Boba, hasta a 1816. 1816. Ok, gracias. Bueno, entonces esa batalla de la Palo Blanca es una batalla con arma blanca, a machete. No tenían, pues al principio hubo unos disparos, pero no tenían suficientes armas de fuego para que eso se puedan llamar propiamente batallas. Bueno, volvamos a Europa. En 1814 los ingleses
logran derrotar a Napoleón. Todos los países de Europa estaban sometidos a Napoleón y los únicos que habían resistido son los ingleses. Inglaterra fue muy refractaria a la Revolución Francesa. Por eso son tan distintos hoy día. Distintos en algún sentido, no es que no sean europeos, pero cuando uno se fija en ciertos aspectos de la vida inglesa, sí nota que se quedaron un poco antes de la Revolución. Mantienen la monarquía absoluta. La reina de Inglaterra no es monarca constitucional porque no hay constitución en Inglaterra. No adoptaron el sistema métrico decimal, lo detestan porque es un invento de la Revolución Francesa. Entonces mantienen, no lo van a poder mantener durante mucho tiempo, mantienen su sistema de pesas y medidas antiguo, tradicional. Claro que hace ya casi 50 años tuvieron que abandonar las fracciones monetarias y ahora la libra esterlina se divide decimalmente como en todo el mundo, porque antes eran, ustedes no habían nacido, chelines y peniques. Y eso es una cosa que no entendí, yo no he podido entender. Que se dividía la libra en chelines, porque no eran fracciones decimales. Y además hablaban de guineas. Y bueno, la libra esterlina la han mantenido, nunca adoptaron el euro, porque no quieren parecerse a Europa, manejan por la izquierda, son elegantes, son aristocráticos, mantienen su nobleza tradicional, en fin. Bueno, eso es un poquito para comprender que Inglaterra fue siempre refractaria a la revolución y que además hay que reconocerles que fueron los que auxiliaron, Inglaterra fue la que auxilió a los que en Francia eran perseguidos políticos. Murieron 300.000 personas en la guillotina, pero habrían muerto muchas más si Inglaterra no los hubiera auxiliado. Muchos nobles, mucha gente de Francia se refugió en Inglaterra. Bueno, en 1814 Napoleón, después del desastre de Rusia y el desastre en España con las guerrillas, finalmente es derrotado y queda fuera del poder. Lo llevan preso a la isla de Elba, cerca de Italia, las costas de Italia. Pero de ahí logra escaparse y vuelve al poder en Francia durante 100 días, hasta que en 1815 es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. Es un sitio de la actual Bélgica, Waterloo, de manera que la pronunciación correcta debe ser algo así como Waterloo, pero es una palabra holandesa, flamenca, yo no sé exactamente cómo se pronuncia. En todo caso, siempre la hemos pronunciado a la inglesa, Waterloo. Ahí ya es derrotado definitivamente y los ingleses deciden ponerlo preso fuera de Europa para que no vuelva a intentar escaparse y lo llevan a una isla infeliz en la mitad del Atlántico, la isla de Santa Elena, donde finalmente muere en 1821. Bueno, derrotado Napoleón, ya en 1800, Fernando VII vuelve al trono de España. Puede volver al trono de Madrid y don Juan VI podría haber vuelto al trono de Lisboa. Entonces veamos las actitudes tan diferentes de Juan VI en Portugal y Fernando VII en España. Don Juan VI, que está en Río de Janeiro, no sabe si quedarse o regresar. Al fin decide regresar a Lisboa, porque Portugal es la tierra histórica y él debe estar en Lisboa y todo eso. Y los brasileños le piden que se quede, que no vuelva a Portugal, sino que se quede. A él entonces se le ocurre inteligentemente decirle, no, yo me regreso a Portugal, pero les dejo a mi hijo y que Brasil ya asuma su independencia y mi hijo se convierta en emperador de Brasil. Así fue. Entonces, el hijo de don Juan
Pedro se convierte en Pedro I, emperador del Brasil, se independiza Brasil de Portugal sin guerra, se separan sin conflicto, como un hijo que se separa de sus padres porque ya tiene la mayor edad, pero no pelea con ellos. Cuando Fernando VII, en cambio, vuelve al trono de España, decide reconquistar a sangre y fuego estos países. Es increíble la torpeza de Fernando VII. En México le proponen los mexicanos le proponen a Fernando VII que les conceda la independencia, pero no absoluta, que México tenga un rey, que él designe un rey de la familia Borbón como rey de México o emperador de México, pero que siga siendo vasallo de Fernando VII. Y se niega. Aquí en la Nueva Granada, pues no hubo nada por el estilo. Como nos hundimos en la patria boba, ya no querían saber nada más de Antonio Nariño y de Camilo Torres y de todos estos tipos. La gente quería, el pueblo quería, y toda la gente quería que se restableciera la autoridad real. Y era muy fácil, era simplemente mandar a algún virrey que tuviera prestigio, a una persona que fuera bien recordada. Los historiadores hablan de 2 virreyes que todavía estaban vivos y que habían podido volver, Mendinueta, uno, y el otro Espeleta, y que por vías diplomáticas Colombia, la Nueva Granada y Venezuela se hubieran reunido nuevamente a España, y claro, que se fuera ya preparando la independencia porque esa ya era irreversible. Pero la torpeza de Fernando VII es mandar una expedición militar pacificadora para reconquistar a sangre y fuego Venezuela y la Nueva Granada. Es la tenebrosa expedición de Pablo Morillo. Morillo entra a Venezuela y manda fusilar a todos los que estaban a favor de la independencia. Y luego hace lo mismo en Cartagena y finalmente llega a Santa Fe y hace exactamente lo mismo. De manera que le dio un pretexto a los independentistas porque los convirtió en mártires. Pues la gente que todavía veneraba la monarquía hispánica, cuando vio que sus propios familiares, hermanos, padres, hijos, eran fusilados, ya definitivamente le perdieron el respeto a la corona española. Ya a partir de esa torpeza de la reconquista de Pablo Morillo, la independencia de la Nueva Granada se hizo inevitable, se hizo irreversible. Y viene entonces Bolívar a ponerse al frente de la causa de la independencia porque ningún granadino estaba en condiciones de hacerlo. Estos próceres nuestros estaban divididos entre sí y el único que pudo unirlos en la causa ya de separación de España definitiva fue Bolívar, que es proclamado libertador por los granadinos. Y empieza la guerra de independencia. Ahora sí ya no es una guerra civil de la patria boba, sino la guerra de independencia gracias a los errores de Fernando VII. A partir de 1815, ya Bolívar había empezado en 1813, pero todavía no tenía mucho prestigio, pero a partir de 1815 sí ya Bolívar es una figura con un prestigio bastante grande, un hombre muy joven en ese momento, 32 años, con dotes militares, indudablemente, y empieza la guerra de independencia. Los años impares son favorables para Bolívar, 1815, 17, 19, 21. Y los años pares son favorables para los realistas, o sea, para los partidarios del rey. La guerra de independencia no fue entre
americanos y españoles, como la presentaban Bolívar y todos esos próceres, como si fuera una confrontación entre nosotros y los europeos. No, era una confrontación entre independentistas y realistas, o sea, partidarios del rey, de la monarquía, pero los que combatían eran todos americanos. Españoles aquí eran muy poquitos. Los partidarios del rey eran muchos de ellos, la inmensa mayoría de los soldados que combatían por la causa de la monarquía hispánica eran gente nacida aquí, granadinos, venezolanos, quiteños. De manera que no es unánime, no es que toda la población americana estuviera a favor de la independencia. Lo que hubo fue en realidad una guerra civil. Y hay dos ciudades, dos provincias. Hay dos provincias particularmente monárquicas. Santa Marta, eso no se menciona, eso no se recuerda, que los amarios fueron partidarios del rey, muy firmemente partidarios del rey, pero sobre todo los pastuzos. En Pasto sí no había un solo independentista ni para remedio. Los pastuzos eran todos partidarios del rey, pero de una convicción en esa causa extraordinaria. De manera que Bolívar fue odiado extraordinariamente por los pastuzos. Y creo que todavía es mejor no mencionar mucho el nombre de Bolívar por allá. Yo hace muchos años no voy a Pasto, pero todavía la última vez que fui, antes de que ustedes nacieran, yo no hablaba con los pastuzos. Ellos no querían para nada Bolívar porque cometió un auténtico genocidio. Es que Bolívar no es la buena figura que nos pintan. Bolívar, por ejemplo, es el creador de la OEA. Eso parece una cosa de locos. No, es verdad. Bolívar tenía una idea que llaman el sueño bolivariano, eso no es un sueño sino una pesadilla, de unir a todos los países de América, pero no de Hispanoamérica, de América. Es el panamericanismo, que es una unión pegada, quién sabe con qué, de todos los países de América. Cuando muchos de los hombres de Estado de esa época lo que proponían era el hispanoamericanismo, la unión de todos los países de origen español para oponerse al poderío creciente de los Estados Unidos. Pero no, Bolívar fue el padre del panamericanismo, para incluir a los Estados Unidos y permitirles a los americanos del norte que se apoderaran finalmente, como la historia lo demuestra, de todo el continente, que fueran la potencia predominante en todo el continente. De manera que las ideas de Bolívar, aparte de la traición al rey de España, dado que él era de los criollos más ricos, era la familia más rica de Venezuela, una familia con 300 esclavos, con muchas haciendas, y todo eso se lo debía a la corona española, aparte de la traición a España de Bolívar y de todos los próceres, es la torpeza increíble de hacer una política favorable a Inglaterra. Al fin y al cabo, los ingleses fueron los que apoyaron a Bolívar con tropas para nuestra independencia, y finalmente favorable a los Estados Unidos. Pero además Bolívar, de esto, claro, los libros de historia lo dicen, pero nunca se menciona mucho. Bolívar, en plena guerra de independencia, declara la guerra a muerte a los españoles. O sea, es un criminal de guerra. A todo español, por ser español, había que matarlo. A menos que se hiciera partidario de la independencia, o sea, que traicionara explícitamente al rey. Si era español por el solo hecho de ser nacido en la península, tenía que ser muerto. Y mataron a muchos. En México exactamente lo mismo. Muerte a los gachupines, o sea, a los españoles. Aquí les decíamos chapetones, en México gachupines, no sé de dónde vendrá la palabra. De manera que fue un odio de castas, un odio de razas, un odio racial contra España,
que era lo que les convenía a los ingleses y a los norteamericanos para dividirnos y apoderarse finalmente de estos países, no por la vía militar, aunque también, muchísimo, sino sobre todo por la vía económica. Esos es gente muy mercantilista, son los reyes del comercio y sabían que lo que importaba era apoderarse de estas economías como efectivamente lo hicieron. Pero bueno, volvamos entonces a la guerra de independencia, que a partir de la reconquista española adquiere el apoyo de la gente de la Nueva Granada, no unánime. Hubo muchísimos, de sus abuelos, seguramente muchísimos combatieron a favor del rey. Eso se podría averiguar, eso no sería muy difícil de averiguar, ¿no? Hacer una investigación genealógica y encontrar que de nuestros abuelos, claro, algunos combatieron a favor de la independencia, pero otros seguramente estuvieron en el bando contrario. Así como todos los abuelos de ustedes, unos son liberales y otros conservadores, y estuvieron divididos durante muchas décadas. Afortunadamente eso ya se acabó. Así, si nos vamos un poco más atrás, a la época de la independencia, la gente estuvo dividida. A los que eran partidarios del rey, una vez que se consumó la independencia, les fue muy mal. Les robaron sus tierras, les quitaron sus derechos, los expulsaron del país, ¿no? Pero de eso no se habla, de eso en los libros de historia no se habla, de ese despojo, de ese robo a muchas familias de Colombia y de todos estos países. En México sí se habla del asunto abiertamente, porque el saqueo que hicieron y las matanzas que hicieron los independentistas contra los criollos fueron tremendas. En Argentina fue mucho menos. Bien, entonces en 1819, como ustedes ya saben, el 7 de agosto de 1819, concluye con éxito la campaña libertadora de la Nueva Granada, Batalla de Boyacá. Bolívar, antes de arrancar esa campaña libertadora desde territorio venezolano, atravesando los llanos, hasta llegar a la provincia de Tunja, actual departamento de Boyacá, bases de lo que la historia llama la Gran Colombia, o sea, la unión política de Venezuela y la Nueva Granada. Es que efectivamente somos países hermanos, y más que hermanos, como les decía la otra vez, siameses. Pero porque ya lo eran antes de la independencia. Era un solo virreinato, que era la Nueva Granada, Venezuela, Quito y Panamá. El virreinato de la Nueva Granada es muy anterior a la idea de la Gran Colombia de Bolívar. Entonces, el 7 de agosto de 1819, con la batalla de Boyacá, ya se quiebra el poder político de España. Y el último virrey, Sámano, ya tiene que huir de Santa Fe. Después de saberse que Bolívar ha vencido en Boyacá, el virrey sale hacia Honda y por el río Magdalena a Cartagena. Y se establece en Cartagena, o sea, Cartagena todavía no era independiente. En Cartagena estuvo el virrey un tiempo, después de la batalla de Boyacá. Pero ya hay, a partir del 10 de agosto, que es el día en que entran las tropas libertadoras de Boyacá a Santa Fe, a partir de ahí ya se establece un poder independiente de España en forma definitiva. Y a partir de la Nueva Granada, Bolívar ya entra en una campaña libertadora de regreso a Venezuela, a su país. Pero el año 1820 le es desfavorable también. Y solo en 1821 logra el triunfo en Carabobo. La batalla de Carabobo es en 1821 y ahí ya se quiebra el poder español en Venezuela.
de manera que Venezuela y la Nueva Granada quedan independientes. Mientras tanto, en el sur, San Martín en la Argentina y O'Higgins en Chile también logran la independencia de esos países. Pero en 1821 todavía están unidos a España los peruanos. El Perú y Quito todavía en 1821 tienen el poder español. Y México también. La historia de México es bastante distinta porque no hay una guerra de independencia propiamente tal. Bolívar y San Martín se unen para independizar al Perú. Los peruanos fueron independizados no por ellos mismos, ellos no eran partidarios de la independencia. Los peruanos fueron independizados por las tropas colombianas y argentinas. En 1824, en las batallas de Junín y Cucho, se logra la independencia del Perú. Bueno, se me olvidaba que 2 años antes, en 1822, se logró la independencia de Quito con la batalla de Pichincha y Quito se une a la Gran Colombia. Bien, entonces, en 1821, ya conseguida la independencia de Venezuela y la Nueva Granada, se da la primera constitución política efectiva de nuestra historia, la Constitución de Cúcuta, de 1821. Hubo antes, entre 1810 y 1821, durante esa década, hubo muchísimos proyectos constitucionales. Parece que hacer constituciones era el deporte nacional de nuestros próceres, siguiendo el modelo americano o el modelo francés y todas las ideas liberales de soberanía popular, etc. Y hubo constituciones de papel para Tunja, El Socorro, Cartagena, Popayán, sobre todo para Popayán, Buga. Cada pueblo, cada pequeña ciudad tenía su proyecto de constitución que nunca rigió en ninguna parte. Se quedaron en el papel, pero que se pueden estudiar como ciencia del derecho constitucional. Esos proyectos están ahí, hay muchos libros que los recogen, hay obras famosas, Restrepo Piedrahíta, José María Samper, Pombo y Guerra. La historia del derecho constitucional pues tiene como objeto de estudio todos esos proyectos de constitución. Pero la primera constitución efectiva, que efectivamente estuvo vigente entre nosotros, es la Constitución de Cúcuta de 1821, Constitución de Colombia, pero la palabra Colombia implica la unión de Venezuela y la Nueva Granada. Y posteriormente, de Quito, cambia el nombre a Ecuador. En 1821 también Panamá, que no tuvo guerra de independencia, los panameños nunca se declararon enemigos de los españoles, los panameños se adhirieron a Colombia por las buenas. De manera que lo que ocurrió en Panamá es que ya no había remedio, ya el poderío español se había prácticamente quebrado. Y ante esa situación, la gente de Panamá prefirió unirse a Colombia. La historia de Panamá es interesante porque es un pueblo pacífico, ha sido un pueblo, ellos son caribes y por tanto son rumberos y son todo lo que sabemos que son los habitantes del Caribe, que tienen un temperamento maravilloso, un modo de ser que a mí me encanta. Y ellos nunca han tenido una historia turbulenta. No hubo guerra de independencia, se adhirieron a Colombia, después se separaron de Colombia, claro, con la ayuda, entre comillas, de los Estados Unidos, nunca de los brasileños. Pero al igual que los costarricenses, han sido un pueblo pacífico. Es una notable excepción en la historia de Hispanoamérica.
claro, nunca comparable con Brasil, porque es que el caso de Brasil sí es el más extraordinario de la historia universal, el pacífico de toda la historia universal. Los brasileños no tuvieron guerra de independencia, nunca tuvieron confrontaciones civiles, nunca hubo lucha entre las provincias, el pueblo más pacífico del mundo, hasta los años más recientes en que ya el narcotráfico y la inseguridad urbana ha perturbado la paz del Brasil, pero todavía sigue siendo un país muy tranquilo en el interior. Los brasileños, bueno, es que tienen el temperamento portugués, no tienen española, el temperamento portugués y son como son. Por eso a los brasileños todo el mundo los quiere. En todas partes del mundo los brasileños son queridos porque son gente cordial y tranquila. Brasileiro una ombriga, ¿no? Se toman la vida con calma. Tres cosas no pueden faltar en el Brasil. Así les faltan fútbol, samba y caipirinha, más nada, ¿no? ¿Qué diferencia con los argentinos, en cambio, que se matan por todo, ¿no? Pues que es la sangre española. Bien, entonces, en 1821 tenemos ya nuestra primera constitución efectiva, porque hubo otra de papel, la de Cúcuta. Pero Bolívar, a partir de ahí, abandona el poder prácticamente en manos de Santander, para el caso de la Nueva Granada, y sigue la guerra de independencia en Venezuela, en Quito, etc. Pero hasta ahí podemos ya hacer el corte para el... Mejor dicho, ya no les hablo más hasta después de Semana Santa. Ya creo que es suficiente por hoy. Entonces, ya Carlos Alberto me envió una lista con los grupos que ustedes han constituido. No la he mirado, vi que ya llegó, pero no la he mirado. Voy a mirar qué trabajos son los que tienen. Sigo molestando a Carlos Alberto por WhatsApp para para precisar qué puntos deben desarrollar en los trabajos. Ahora lo que quiero que me digan es en qué momento, perfecto, profe. qué momento ponemos como límite para que me los envíen por correo electrónico. El lunes, profe, de Pascua. El lunes, hecho que el lunes de Pascua, ¿no? El lunes próximo, el lunes de Pascua. Bueno, entonces el lunes de Pascua, como límite a las 7 de la noche, deben haberme enviado los trabajos. Pero entonces les envío a través de Carlos Alberto las indicaciones de los temas que deben desarrollar para que no se vuelva ahí una cosa demasiado amplia en cada grupo. ¿Cuántos grupos quedaron? Quedaron 5 grupos de 3 personas y uno de una. O sea, son 16 en total. Ah, claro, se retiró una persona, ¿no? Sí. Entonces quedaron 16. ¿Y quién es el que va a trabajar individualmente? Mateo. Yo, Mateo. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, un trabajo individual y 5 trabajos en grupo. Bueno, entonces ya miraré y a través del WhatsApp, pero cualquiera me puede escribir por WhatsApp para preguntarme lo que quiera, ¿no? Yo no tengo sino el contacto de Carlos Alberto, pero eso no significa que no estén en libertad de escribirme. Si urgentemente tienen que llamarme, pues lo hacen, pero no es necesario que haya una llamada, sino por mensajes de texto. Bueno, entonces, como no van a salir a ninguna parte de Semana Santa y les toca portarse bien, pues que se porten muy bien, que estudien mucho, que estén muy juiciosos, que recen mucho, los que rezan, ¿no? Y nos vemos el viernes de hoy en 15 días. ¿De acuerdo? Eso, profe. Perfecto, profe. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Vale, gracias. Gracias, profe, muy gentil. Feliz día. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.